Hola, hola y bienvenidos a mi canal Invocando a Fisher. Estamos en la 11ª ronda del Tata Steel 2021 y nuevamente hubo partidas extraordinarias. Pero he decidido traerles el día de hoy la partida que jugaron Firuza contra Fabiano Caruana por el liderato del torneo, que finalmente terminó en tablas, pero no sin muchísimo interés en lo que sucedió. Así que vamos directamente a ver lo que pasó. Perugia empezó con E4 y se jugó la apertura italiana. En este momento se puede elegir entre líneas mucho más agudas o líneas más tranquilas. De hecho, lo que jugó Firugia con C3 planteaba la posibilidad de entrar en un ataque Müller con el avance de 4, obviamente primero caballo F6 y luego viene la captura en E4 y bueno, líneas bastante agudas, lo cual finalmente no ocurrió porque decidió irse por el Gioco Piano, el juego más tranquilo. Las negras jugaron D6, las blancas se enrocaron y las negras jugaron H6. Aquí es importante tener presente la posibilidad que tienen las negras de salir a un ataque jugando la torre en G8 y el avance G5. Pero las blancas podrían reaccionar rápidamente en el centro también. Por esa razón, las blancas juegan torre E1 para tratar de reaccionar en el centro en dado caso de que las negras emprendieran un ataque prematuro en el flanco y las negras entonces se deciden a enrocar porque no sería lo más adecuado en esta posición con su rey en el centro. Las blancas vienen con una maniobra típica que ya la vimos también, es una maniobra que se presenta también en la española, con el caballo que se traslada desde el flanco de dama hasta el flanco de rey con una mira puesta en la casilla F5. Maniobras muy típicas en este tipo de esquemas y estructuras de peones. Las negras jugaron alfil B6 y las blancas A4, que es una jugada habitual para expandirse en el flanco de dama y también para poder esconder el alfil por A2 en dado caso de que el caballo intentara eliminar la pareja de alfiles. Las negras a su vez hacen lo suyo y aquí sorprende la jugada de Firuza que en lugar de seguir con el plan habitual que es caballo F1, caballo G3, jugó alfil B5, intentando eliminar este caballo presionando sobre este punto, destruyendo la estructura en el flanco de dama y dejando también un poco mal esta pieza en el flanco de dama. Esta estructura sería una estructura un tanto deteriorada, no muy buena hacia el final. En ese momento las negras jugaron caballo G4 tratando de explotar el punto F2 con el alfil y con el caballo, lo cual obliga a jugar torre E2 y las negras trasladan su caballo hacia el flanco de rey. En este caso las negras también pudiesen jugar F5 abriendo la columna y generando más presión sobre el punto, pero decidieron realizar también la maniobra típica del traslado del caballo para atacar con los dos caballos el enroque. Esto es muy común, es una idea básica de ataque, llevar la mayor cantidad posible de piezas hacia el flanco donde se va a atacar. Las blancas jugaron de 4 reaccionando rápidamente en el centro. Cuando empiezan estos ataques de flanco, lo más común es una reacción central. Y las negras traen finalmente el caballo a la casilla F4 también. Es esencialmente la misma idea que tenían las blancas. Las blancas juegan caballo F1, lo cual permite un mayor control del alfil, en este caso sobre el punto F4, para eliminar de ser necesario un caballo que se asiente en esta casilla. Y las negras generan esta tensión central que conducirá a los siguientes cambios. Primero, las blancas expulsan el caballo de H3 para eliminar la presión que se está ejerciendo sobre el punto F2 y después de caballo por las negras capturan. En este punto las negras empiezan a estar un poco mejor por la falta de conexión de las torres y porque los dos caballos van a saltar al punto F4 generando ataques muy fuertes sobre el punto G2 y sobre el punto H3. Las blancas se anticipan antes de que el caballo llegue ganando un tiempo atacando la torre y aterrizan finalmente en F4. Las blancas juegan alfil E3 y aquí, y esto es muy interesante, se podía haber producido un sacrificio que no decidió realizarlo Caruana, lo cual evidencia que en esta partida no venía con el espíritu de ataque con la que ha estado en partidas anteriores, pero que en este caso estaba plenamente justificado y era lo que podía haberlo llevado a la victoria, y era el sacrificio de caballo por G2. Si
Si no se toma, simplemente las negras podrían tomar la torre y si se mueve la torre saldrían habiendo ganado un peón y destruyendo la estructura de peones del enroque, así que sería obligado a capturar, pero entonces vendría el caballo por h4 y luego la dama en d5 obligaría a jugar f3 y después de jugadas como c5 quedaría el punto atacado, también está el peón de h3 suelto, lo cual finalmente llevaría a una suficiente compensación por un ataque demoledor que terminaría conduciéndolo a la victoria. Pero no se decidió por esa línea, sino que jugó c6, expulsando el alfil. Vino la jugada alfil c4 y aquí nuevamente se tiene el sacrificio, pero no lo realiza, sino que juega alfil c7, lo cual es una jugada bastante lógica, pero que prepara demasiado los ataques, tratando de llevar la dama a la casilla de 6 y planeando futuro ataques por esta diagonal hacia el punto h2. Las blancas juegan caballo g3, las negras regresan, quitan el alfil y viene la jugada antes mencionada. Se retira el alfil que estaba suelto. No es bueno tener las piezas sueltas porque pueden presentarse algunos ataques que exploten esa situación táctica. Las negras por fin conectan sus torres. Las blancas regresan y viene la toma de la columna E. Luego nuevamente viene el caballo, aquí se están generando posiblemente algunos ataques sobre el punto con alfil por, caballo por, entrando en F2. Existen aquí algunas combinaciones, pero las blancas sienten que tienen todo controlado. Vienen algunos cambios y aquí venía un truco elemental táctico, el cual es caballo por H3 y después de peón por se puede tomar el caballo de F3. Por eso las blancas retiran su caballo y las negras activan su torre. Aquí viene una de los errores de Firouzja que nuevamente no explota a tiempo Fabiano Caruana. Juega dama f6 y a torre 4 venía la sencilla rey h8, con lo cual no era posible tomar aquí porque vendría la jugada c5 y las blancas perderían una pieza. Pero en este caso jugó g6, un error que conduce a que las blancas ganen un peón de una forma muy sencilla, caballo por, rey f8, torre a 4 y después de esta maniobra elemental vino esta jugada con la cual ganan un peón fácilmente. Vamos a ver el final. Se intentó luchar un poco en este final, pero finalmente, valga la redundancia, las negras no pudieron ganar esta partida. Vinieron estos cambios sucesivos y aunque el final de torres podría presentar algunos chances aparentes, después de esta jugada se acordaron las tablas. Muy bien, realmente fue una partida bastante interesante con muchas posibilidades, sobre todo para las negras, que luego se pasaron a las blancas, pero que no hubo forma de explotarlos. Entró en un final con mucho chance de entablar, como fue lo que sucedió, y por esa razón entonces vemos que la partida finalmente terminó en tablas. Muy, muy interesante. Muy interesante hubiese sido también que las negras aprovecharan la debilitación del enroque de las blancas, pero no sucedió. Así que nos vemos mañana. Vamos a ver cómo finaliza este torneo. Sigue Anish Giri en el primer lugar porque la partida con Magnus fue tablas. Magnus no pudo vencerlo a pesar de que estuvo en una posición ventajosa. Y veremos entonces cómo finaliza este torneo. Así que gracias y nos vemos. Chao, chao.